Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Aunque procuran mantener un enfoque objetivo, los conductores podrían tener participaciones o posiciones en algunas de las compañías mencionadas, al igual que intereses sobre los temas analizados. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión. Una de las definiciones que más se utiliza en finanzas es separar el valor del stock del valor del flujo. Si voy a cobrar una herencia, si tengo ahorros, eso es stock. Flujo es tener trabajo. Y generalmente cambia estados de ánimo. Si vos perdés el trabajo y tenés ahorros, te pones nervioso igual, porque es inevitable sacar la cuenta en cuánto tiempo me queda hasta que gasto los ahorros. Ahora, si tengo trabajo, tengo flujo, tengo ingresos, no estoy tan pendiente de los ahorros y genera, independientemente del stock que tiene cada uno, genera distintos estados de ánimo. Y hoy Muki Tenenbaum, a quien saludo, pido disculpas por la introducción larga, pero tiene un sentido. Muki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Y creo que va a ser una de las grandes definiciones, no solo del podcast de hoy, sino en todos nosotros, entendiendo de que el flujo va a ser, hay que juntar mucho stock ahora porque juntar flujo en el futuro, tener trabajo en el futuro va a ser difícil. Y tener stock tampoco garantiza nada en esta administración. Así que no sé si te parece bien encarado o no en términos de los dilemas que planteas hoy. A mí no se me hubiera ocurrido mostrarlo con tanta claridad. Sí, es exacto de lo que queremos hablar. Mira, primero, yo creo que no hay duda, o por lo menos no hay, pero que hay un consenso que eventualmente el trabajo se termina. ¿Sí? El trabajo eventualmente lo va a hacer la automatización, llamémoslo bien general, ¿sí? No solo la inteligencia artificial, todo lo automatización, eventualmente. Por supuesto, uno podría decir dentro de 20 años, 50 años, 100 años, etc. El problema es que la inteligencia artificial lo que hizo es acelerar los tiempos. Y estos tiempos se siguen acelerando. Esto es muy importante. Esto quiere decir que si yo sé que eventualmente yo ya no voy a poder trabajar más, es decir, como dijiste vos, se me va a interrumpir el flujo y voy a tener que vivir de mis ahorros, dependiendo del tiempo que yo tenga para acumular esos ahorros, me voy a poner más o menos nervioso, ¿sí? Más o menos ansioso. Como vos decís, es un tema de estado de ánimo, ¿sí? Entonces, si yo sé que me avisan que me jubilan temprano, ¿sí? Que me hacen que tengo los 55 años, yo tengo mucho más, pero a los 55 años me avisan de que me jubilo temprano, que en 3 años me jubilo. Y yo tengo que empezar a buscar, a ahorrar dinero para la época de la jubilación, como vos decís vos, porque el flujo va a estar muy limitado y se va a limitar a una jubilación que hay que ver si la voy a recibir, que si no se va a devaluar. Voy a perder mucho control sobre la calidad del flujo también, ¿no? Uno puede cambiar de trabajo, no puede cambiar de jubilación una vez que está jubilado. Entonces, cuanto más se acerca ese momento, más ansiedad se crea y más tratás de juntar dinero para esa época. Primero, ¿estás de acuerdo con mi mirada, Sucho? Sí, hay una discusión que lo que pasa es que el que sabe sos vos, la discusión de los tiempos, cuánto tiempo te da. Creo que ninguno discute el camino, todos discuten la velocidad, ¿no? Sí, sí, pero digo, la sensación esa de ansiedad frente al final del flujo, ¿no? Que vas a tener que vivir de los ahorros. Y la pregunta es cuánto tiempo falta. Bueno, los tiempos se están acelerando y mucho. Cuando digo que se están acelerando y mucho, se aceleraron más de lo que sabíamos hace un año, más aún. ¿Te acuerdas que yo te dije, nosotros no podemos saber cuán rápido van a venir las cosas, no porque se aceleran, sino porque no sabemos el ritmo de aceleración? No lo podemos predecir. Y de hecho lo predecimos mal. Eh, te doy algunos ejemplos para que tengas una idea. Por ejemplo, la inferencia, es decir, el acto de preguntarle algo a la inteligencia artificial, hace un año valía X. Costaba X. Hoy le cuesta a la compañía que te lo da, digamos a ChatGPT, un cuarentaavo de eso. Es decir, un 2%. Se destrozó el precio, el costo. Se comoditizó completamente. Eso permite que los agentes de los cuales hablamos en el pasado van a ser mucho más comunes y mucho más fáciles. Te voy a dar otro tema. Hoy
enero del 2026, en este momento hay contabilizadas 1,5 millones de inteligencias artificiales distintas. Así como en ChatGPT, hay 1,5 millones. El número es de locos, ¿sí? Al final somos 8.000 millones de personas en el mundo. Un millón, uno de cada 8.000 personas tiene una inteligencia artificial, si se repartiría en gente. Es decir, estamos hablando de un número totalmente impresionante, con muchísima aceleración por ese lado también. Para la pregunta de la aceleración, que es muy interesante esta, es ¿cuán lejos estamos de ese mundo en el cual nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Y cuánto tiempo tenemos para acumular riqueza? Y yo te diría que, el horizonte, y digamos, el horizonte parecería ser algo así como 24 meses, 2 años. Es decir, en los próximos 2 años, no todo el mundo, pero una gran parte de la humanidad se va a quedar sin trabajo. Y como no sabemos quién, sí, sabemos que los plomeros probablemente sobrevivan a esa situación, ¿sí? Los carpinteros o no sé, alguna de las profesiones los policías, los bomberos, tienen más allá de 2 años. Pero todos los que te hacen trabajo sentado, que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando probablemente, sabe que en estos 2 años hay una alta probabilidad dentro de 2 años que su trabajo no exista más. Eso quiere decir que tiene 2 años para acumular riqueza. Y la pregunta es, ¿cómo se acumula riqueza en 2 años? Por supuesto, todo el mundo quiere acumular riqueza también en una semana si pudiera. Pero ¿qué plan hay que preparar para acumular esa riqueza? ¿Qué riesgos hay que correr durante estos 2 años? Esto yo creo es el tema más interesante desde el punto de vista del individuo, ¿no? Sí, con varias disyuntivas, ¿no? Te escuchaba. En algún punto, la depresión de decir, bueno, si vamos a tener que vivir del stock, ese ingenio que decís, pero al mismo tiempo siempre enseñaste que el valor de las cosas van a ser depreciativas. Lo que hoy parece que no me alcanza, las cosas van a valer menos, o las cosas que necesito son menos en términos del avance. Eh, sí voy a tener que gastar mucho, pero bueno, no sé, porque vos me vas a decir que me lo voy a hacer con ChatGPT o con cualquier otra. Voy a tener que gastar mucho en psicólogo en ese escenario. ¿Cómo manejo la ansiedad? ¿Cómo no cometo errores administrando dinero si corro contra el tiempo? Para mí No es sé. imposible. Yo tengo 40 años de mercado y cuando competís contra el tiempo perdés. Así es. Y la pregunta es, ¿competir o no? Uno también puede decir, ¿sabes qué? No compito, que pase lo que pase y dentro de 2 años vamos a ver. Pero estamos yendo hacia un mundo en donde se va a dividir entre los que tienen, dentro de 2 años, va a haber como viste, como con los caballos, va a haber un photo finish, una foto del final. Esa es la foto que se va a mantener. Es el balance perpetuo, ¿sí? No, no más movimientos dentro de tu balance. El balance está ahí. Esto es lo que tengo, estos son los activos, estos son los pasivos. Los activos se revalorarán, como dijiste vos, porque los pasivos bajarán automáticamente si yo tengo que, como dijiste, no sé, gastar en transporte, ¿sí? X, y mañana el transporte va a ser mucho más barato, por supuesto que eso va a jugar a mi favor. Pero cuánto, cómo, dónde. Mira, la gente hoy no le cree al futuro de la inteligencia artificial. Es difícil hablar con la gente. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la gente no sabe y se deja llevar por la ansiedad y la histeria general. Esto es un problema que hay. Y el segundo problema es que no quiere saber la verdad. Y tiene razón, es doloroso pensar que dentro de 2 años tu vida va a cambiar del todo y no tenés cómo pararlo. Es casi como que te den un diagnóstico terminal, no terminal de que te vas a morir, terminal de que no vas a poder caminar más. Es decir, estamos hablando de cambios tan fundamentales en la vida de la gente que causa tanta ansiedad que la gente va a buscar la negación. Y vamos a ver efectos de esta negación en muchísimos lugares. Hay ahora una nueva línea interesante, salió con una escritora, la verdad que no me acuerdo el nombre y hice mal en no mirarlo de vuelta, pero es una escritora que escribió que hay que dejar de utilizar la inteligencia artificial, hay que dedicarse a justamente a obligarse a escribir con lapicera, no usar la inteligencia artificial, sino hacer los cálculos solos, hacer las cosas sin la inteligencia artificial, porque si no uno se va atrofiando, etcétera, y esta es la forma de combatirlo. Esta forma estoica de combatir las cosas en general no tiene mucho éxito, pero habla de la ansiedad de la cual estamos viviendo y el hecho que la gente le está prestando atención a ella. A todo eso
en una conversación que tuve en un evento que estuvimos en común, que luego conversé con Nelson Castro, el presentador de la televisión y médico, etcétera, me dijo, y más que todo es médico neurólogo, me dijo que es importante seguir escribiendo porque se pierde la motricidad fina en las manos. Mira qué interesante. Sí, Pero sí. esto es, entre vos y yo, es una curiosidad. Está bien, todos no queremos perder la motricidad fina en las manos, pero está claro que no por eso vamos a dejar de usar la inteligencia artificial. Yo te estoy contando la ansiedad, las cosas que la gente, que se van sintiendo y que esto se va a poner cada vez peor, porque cada vez nos vamos a acercar más a esas 2 años. Si esto se sigue acelerando, estos 2 años se van a cumplir y van a ser mucho más. Es más, Juan de Nvidia dijo anteayer en una entrevista que en 2 años, que después de 2026 va a ser un cambio tan radical que no vamos a conocer el mundo, no vamos a entender el mundo nuevo al cual llegamos una vez terminado este año. Yo creo que él exagera y es porque él quiere vender chips, no nos olvidemos de eso, pero él está expresando lo que mucha gente tiene miedo, él lo expresa como, por supuesto, con esperanza. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la bolsa? Porque estamos hablando de perspectivas financieras y la verdad que es, si hay que acumular riqueza, el lugar natural es invertir el dinero en algo que te agrande tu colchón post desempleo. ¿Qué decir? Me mandé yo hablando de cosas largas, acabo yo de mandar un speech muy largo también. No, te escuchaba, ¿no? Siempre esto, te escuchaba y decía, bueno, cuánto retroalimentación de una propia burbuja cuando compro solo porque tengo que comprar, o compro porque ansiedad, o compro porque no tengo otra. O sea, no estoy analizando compañías que si se da el escenario que vos decís, porque para ganar en la bolsa tendría que invertir en activos que también van a ser depreciativos en el tiempo, en esa descripción. Sí, muchas de las, y bueno, pasó en el último tiempo también, ¿no? Muchas de las empresas tradicionales fueron perdiendo mucho terreno. Pero hace mucho yo leí un cuento, como te digo, en el medio no subestimaría el poder de daño del ser humano, que es belicoso por naturaleza. Entonces yo me acuerdo que leía un cuento hace mucho tiempo, no lo voy a poder contar bien, voy a ir a la moraleja derecho porque no me acuerdo, que un tipo decía, bueno, se hizo un experimento con un montón de ratas, a las ratas no tenían que trabajar más, se le daba un subsidio universal, todas felices, vivían en un paraíso, te traían la comida, estabas en la playa, elegías el clima, elegías todo. Y parecía que vivían en el paraíso. Pero en el medio empezó el espíritu de decir, empiezo a agredir al de al lado, viste cómo es el humano. Y yo creo que todos estos factores no subestima el poder de que la sociedad, no sé, por lo belicoso que es el ser humano naturalmente, si lo dejas solo, no sea tanto como lo que estamos hablando. No sé si, no fui claro, pero No, no no, yo encuentro una entiendo. manera de decirlo mejor. Vos lo que tenés miedo es que rompan todo. Juan Domingo Rompamos Perón, todo. Juan O Domingo Perón, nos matemos entre nosotros. así es, sí, sí. Juan Domingo Perón, persona que yo y su memoria aborrezco, y lo puedo decir perfectamente, públicamente, siempre el hombre que trajo a los nazis a la Argentina, era un hombre original, la verdad. Y él describe la guerra como un estado de locura en la que al final una persona en su propia casa rompe todo y después tiene que volver a armar la misma cosa que rompió. Dice, al final la persona estaba frente a todo roto y no consiguió nada. Las guerras nunca terminan consiguiendo nada y la gente al final tiene que pagar el pato, tiene que después volver a reconstruir, etc. Eh, tenés hay dos respuestas a lo tuyo. Primero, que puede pasar, por supuesto, claro que sí, pero yo supongo que el Estado y sus sistemas de vigilancia que vienen de esta misma inteligencia artificial van a, digamos, cortar de raíz cualquier chance de, digamos, una rebelión o una destrucción masiva. Por supuesto en ese momento van a haber movimientos terroristas y esas cosas que van a romper cosas. Existen desde el siglo XVIII de los luditas cuando rompían las máquinas. Yo lo mencioné, las máquinas de textil, las primeras fueron destruidas o querían ser destruidas por este grupo de locos de Inglaterra. Van a haber locos, por supuesto, pero la inteligencia artificial no está en ningún lado, no hay una máquina, no hay a dónde ir a romper. Pero si miramos al Estado como garante de la paz entre la gente, eso va a querer decir que la gente va a querer más Estado.
y el Estado es un Estado que va a tener muy poca gente, va a tener inteligencia artificial funcionando. Yo supongo que eso va a ser evitado, pero que va a haber que la tentación va a existir, va a existir. Que la gente se va a angustiar, y la pregunta es si la angustia lo lleva a la violencia o lo lleva a la depresión. Va a depender de las personas, va a depender de la gente. Pero mi tema es, ¿cuál es el efecto de esto en los mercados de valores? Y cómo yo, que estoy tratando de juntar dinero para llegar, para tener ese colchón cuando me quede sin trabajo y no pueda volver a llenar el tanque, sino tener que administrar el tanque de nafta, ¿no? De alguna forma, ¿cómo lo hago desde hoy? ¿Y qué es lo que hago y qué es lo que no hago? Por supuesto que para poder tener éxito en la bolsa tenés que poder adivinar el futuro. Siempre se trata de eso. A veces adivinar el presente también, ¿no? Pero en general adivinar el futuro. Y acá la pregunta es hacia vos. Si vos tenés ¿cuáles son tus planes para dentro de 2 años? ¿O cuáles son los planes para tus hijos dentro de 2 años? Sí, es, no sé bien la respuesta porque ante los podcasts que estamos haciendo, lo que voy viendo, lo que voy experimentando, es como que entendí que esto hay que llevarlo día a día. Yo no sé si yo no creo en ese poder de planificación diciendo, bueno, tengo que hacer plata los próximos 2 años, porque a los mercados los veo traicioneros también en ese aspecto. Eh, y después yo tengo, siempre decía para mí, ¿no? Como una definición, es la diferencia entre derecha e izquierda, que siempre me costó definirla. Yo la simplifiqué diciendo el grado de tolerancia que alguien le tiene al Estado. Y yo me considero menos tolerante a la función del Estado porque finalmente son personas con intereses creados y creo más, nada, quizás cambie en el tiempo, pero creo más en el desarrollo individual. Y eso va a estar en conflicto. Y yo creo que los estados y van a tener un rol importante, no los veo beneficiosos para una sociedad, porque yo creo que van a dirigir cargos, van a privilegiar amigos, es el que tiene la posibilidad de decir a vos te empleo, vos vas a recibir el subsidio, vos no. Y ahí voy con la esencia del ser humano, ¿no? Que no es justo. No, no, Por no, eso le tengo claro. más miedo a la determinación, ¿no? Final. Pero pensá que esa misma gente que vive sesgada y que actúa sesgada, sea de frente no me gusta la palabra inconsciente, pero digamos inconscientemente, es decir, no intencionalmente, por llamarlo de esa forma, esos sesgos que tiene la gente es a lo que vos le tenés miedo y además, por supuesto, la ambición desmedida, la tendencia a la violencia, etcétera. Pero si vos reemplazás a esta gente por inteligencia artificial, que es lo que al final va a ocurrir, vamos a estar en un mundo, yo no sé si justo en el sentido de equitativo, pero sí en el sentido de que la inteligencia artificial le da exactamente lo mismo Claudio Suchiviki, Muki Tenenbaum o Muhammad al-Badri o no sé, o Juan Pérez. No, 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 no. Nosotros hoy tenemos esas relaciones personales, hay emociones en juego. La inteligencia artificial no tiene emociones, no sufre, no se muere, no le importa nada, no quiere acomodar a su hijo. No. Muchas de estas cosas, estos defectos que tenemos, se van a ir. La pregunta es, y esta es la pregunta del millón, si van a permitir que la inteligencia artificial llegue hasta los estratos más altos del Estado, y ahí por supuesto estamos adivinando. Pero te quiero agregar dos números que son importantes para que sí, entender otra vez la aceleración, porque el tema de los 2 años es el tema menos, el que yo puedo menos fundamentar con certeza, porque esto va a ocurrir, es en el futuro. Pero te puedo contar que al principio del año 2025, perdón, al finales de 2024, utilizaban la inteligencia artificial, lo que uno llama hoy los agentes, pero algo en el medio, ¿sí? Pero instancias de la inteligencia artificial, 4% de las compañías. Hoy es el 86% de todas las compañías que valen $1.000 millones o más. No me refiero a la cerrajería de enfrente, ¿sí? Me refiero a las compañías que que tienen $1.000 millones o más. Esas compañías, el 86% ya la metió y el 75% dice que es irreversible lo que hizo. Estos son números que nadie se imaginaba que íbamos a llegar para principios del 26. Y como estos números, hay muchos más que apuntan que esto está por ocurrir ya, ahora, es decir, en los próximos dos años. Y la pregunta de la acumulación, vuelvo a la pregunta, es decir,
una de las formas de acumular va a depender de cuánto estás dispuesto a arriesgar. ¿Sí? Y uno yo supongo, los parámetros de riesgo tiene que ver con el tiempo, con el horizonte, especialmente con el final del horizonte, porque es el fin del horizonte, ¿no? Esos 2 años. Terminan los horizontes. Vamos a Sí, vivir, vamos a vivir la exper- ¿cómo decís? Perdón. no, no, que la experiencia lo que te marca, está bien que los tiempos son otros y quizás un año ahora representan 10 de antes, pero como que no es una línea, como que en el medio hay altibajos, hay ciclos, va a haber ludistas, como decías antes, o que van a romper las máquinas, va a haber interrupciones, no sé, mirando como la cotización de una cripto, ¿no? A largo plazo tuvo un comportamiento, en el medio pasó de todo, y yo creo que vamos a vivir esos sustos donde un día vas a tener una caída como diciendo, bueno, no era tan así, esto era burbuja. Las .com fueron que al final quedaron, ¿no? Las grandes empresas hoy nacieron en ese proceso, pero en el medio va a pasar de todo. Sí, eso sí, el pasado se repite. Eso sí ha pasado hasta ahora. Y no tenemos ninguna garantía que eso pase, Sucho. No, 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 no. La historia es Déjame nueva. darte, Pero déjame darte algunos ejemplos, por ejemplo, hablamos, compañías que eran invulnerables se están haciendo pedazos. Pedazos. Están cayendo de a pedazos. Hacen recompras de acciones desesperadas para poder mantener el valor de la acción y de paso devolverle un poco de plata a los accionistas. Pero lo que vos ves es ya claramente en toda una línea, toda la intermediación de la que vamos a hablar la próxima vez, si te parece, todo el tema de la intermediación, de la burbuja de intermediación, que se va a terminar, ¿sí? Que ya pasó una vez con Internet y ahora volver a pasar por segunda vez. Todo ese grupo de compañías están en un estado bastante difícil, y si lo que vos querés es ahorrar plata, yo no digo de que jugar a la baja, es decir, comprar puts o peor, o ir short, pero sí alejarse de toda compañía que vos creas que va a ser afectada, es decir, ok, una cosa es acumular más ahorros y otra es perderse lo que uno tiene. Porque si hoy vos tenés plata, por ejemplo, no sé, en American Airlines, y American Airlines sigue cada vez, y no es una de las que estoy diciendo, pero lo doy como ejemplo justamente que no tenga que ver con inteligencia artificial. Y American Airlines cada vez le va peor, le va peor, le va peor, y las acciones bajan, tus acciones bajan, tus ahorros disminuyen. Entonces la pregunta es dónde no poner los ahorros, más importante que dónde ponerlos. No es solamente acumular más, sino es no perder lo que tenés. Y yo creo que ahí, y esto es hacia donde yo iba, ahí es el riesgo. El riesgo está en sí, no ver que el resultado no es solo que vos te quedás sin trabajo, sino que muchas compañías se quedan sin trabajo. Y no estar sí. invertidos en ellas, porque si no estás duplicando el efecto. No solo vos te quedás sin trabajo, sino que los demás que se quedaron sin trabajo te hacen caer tus propios ahorros. ¿Qué opinas? No, tal cual. Tal cual. Sí, es un poco lo que hablábamos al principio de flujo y stock. Me obliga a no perder el stock porque no lo voy a poder rehacer. No es que voy a tener revancha. Y Eso es eso más también le va a fácil. poner una presión. Eso, a ver, vos decís, es muy difícil poder hacer un programa para acumular riqueza en 2 años. Más riqueza. Estoy de acuerdo, sin duda. Pero es más fácil blindarse contra la pérdida de valor de tu Sí. portafolio. Pero bueno, según tu lógica, me va a obligar a arriesgar. Y esto es un juego, no, no es un juego de suma cero, yo me resisto a eso, pero vamos a simplificarlo de esa manera. Si yo gané, si yo compré y subió, es porque otro vendió y perdió. O sea, a la larga, no es que vamos a ganar todos, la mayoría va a perder, y esto es la teoría del 80-20. El 20% termina administrando o viendo el gran parte de esa riqueza, ¿no? Pero, o mantención. Con lo cual, por eso vamos a entrar a una sociedad, no sé, a mí todavía Yo te decía, la historia no se repite y comparto eso, pero los seres humanos tratamos de buscar en la historia actos que nos representen y nosotros mismos tomamos actitudes diciendo, esto yo lo vi, va a pasar tal. ¿Cuántas veces escuchaste? Esto ya lo vi, entonces muchas veces amaga repetirse, aunque después no, porque nosotros tomamos actitudes, es nuestra única manera de tratar de anticiparnos. Bueno, si decía Mark Twain, ¿no? Creo que ya lo dije alguna vez, que me encanta, dice, la historia no se repite, pero rima. Eh, Sí, es muy está bueno. muy bien. Lo que digo es esto, a mí la idea de este podcast es para que mejorar las chances de la gente, en vez de que esté en el 80 esté en el 20, pero estoy de acuerdo, ¿sí? No hay garantía de ningún lado, pero la pregunta en este momento es, si voy a tomar riesgos,
qué riesgo voy a tomar y si hay cosas que yo puedo hacer hoy, especialmente no hacer hoy. ¿Sí? Yo creo que las mejores chances que vos tenés para cambiar el temporal que se viene es, primero de todo, no perder lo que tenés. Decía mi suegro, al cual yo de vez en cuando cito, decía mi suegro que uno hasta los 50 años junta dinero y trata de juntar lo más cantidad de dinero y después de los 50 trata de evitar que se lo saquen. Estamos en esa fase todos ya estamos más allá de los 50 años en el esquema de mi suegro. También una de las frases que siempre crecí o aprendí es que cuando dos elefantes se pelean, decía un jefe mío, trata de no ser el pastito que está abajo, porque el que más pierde es el pastito que está abajo. También puede ser una estrategia esa, Así es. de decir, mirad, no des la pelea todavía, porque se tiene que definir, muchas se van a caer, y de repente, al revés de lo que aprendimos en todas las finanzas, el poder adquisitivo de tu dinero, sin hacer nada, solo manteniendo el mismo, Así es. hasta puede crecer por el valor, el poder de compra que va a tener ese dinero. No necesariamente hay que apurarse, también vos podés esperar que decante quién es el ganador y quién es el perdedor. Yo voy a hacer una Quién es el pequeña... elefante que ganó, ¿no? Sí, bueno, yo voy a hacer una pequeña cambio en tu ejemplo, si me permitís. Y yo te diría que no es una pelea entre dos elefantes, sino es una pelea entre un tiburón y un dragón. Uno existe y el otro no. Uno se come todo y el otro no existe. Y lo que pasa es que muchas compañías se están dragonando, o ya son dragones, no existen. Están viviendo su propia inercia. Y es hacia ahí en donde tenés que cuidarte de que, como vos dijiste, al final no termines siendo el pastito, ¿no? No Wow. sé si aceptás mi cambio de... Sí, está muy bien, porque también es lo que me está costando finalmente llevar el podcast hoy, porque no digo que hay mucho que es imaginación, pero también estoy hablando de cosas que hoy no son tangibles. Es cierto, está bien, pero ese es el mercado, ¿no? El mercado mira siempre el futuro. Limpiame para sacar una conclusión del debate que tuvimos. Mira, la conclusión a la que llegamos, o a la que yo creo que llegamos, es dentro de 2 años, si la aceleración está continua y si todo podemos ver y si le creemos a los expertos, en 2 años el mundo va a ser muy distinto a este y la mayoría de los trabajos o van a haber desaparecido o están ya en acto de desaparición. La importancia de los ahorros se convierte en muy grande. Entonces, si los ahorros es lo más importante, la pregunta más grande es, si mañana te despiertan en la mañana, ¿sí? Y te preguntan cuánto dinero tenés, si eso te pone nervioso o te calma, ¿sí? Y si te calma, trata de evitar de perderlo. Y si no te calma y sí o sí este dinero te va a causar ansiedad, quizás convendría tomar algún riesgo, pero sin un consejo directo. Lo que te puedo decir es que hay compañías que claramente van a desaparecer. Están ahí, y en esas yo diría que uno debería cuidarse de no invertir para no caer junto con no hundirse junto con el Titanic. Sí, un lindo consejo que recibí cuando empecé en los mercados es que si el ejemplo era, si un carpintero se enamora del martillo, está en problemas. Nunca te enamores de la herramienta y que a veces los mercados son una herramienta, no te enamores de un activo porque esto va a ser de la misma manera que cambió tu vida, va a cambiar la vida de casi todas las compañías que están listadas, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que la inteligencia artificial es la última herramienta, ¿no? ¿Nos enamoramos de la última herramienta o no? Y no sé, ah, no Hoy sé, fue un podcast bastante filosófico el de hoy, bastante sí, raro. psicofilosófico, ¿eh? Sí, no sé, siempre me cuesta eso porque siempre llegó algo, a Uber le llegó Uber, ¿no? Siempre va a haber algo que también va a irrumpir en eso, pero bueno, no lo sé. Sí, sí, claro, por supuesto, pero no sé si ya vamos a estar nosotros para esa, pero bueno. Muki, un placer. Un abrazo, muchas gracias por todo. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.